Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q, en Spotify Irlanda se ubicó en el puesto 134, Spotify Argentina número 112, Spotify Brasil número 115, Spotify México número 190, Spotify Estados Unidos número 10, Spotify Bielorrusia número 1, Spotify Corea del Sur número 1 y Spotify Global número 12. En las listas Billboard de esta semana, Q, en el Global 200 se ubica en el puesto 24 en su semana 33 y en los Global excluyendo a Estados Unidos se posiciona en el puesto 23. En la lista Billboard Hot 100, Q, se encuentra en el número 41 y es completamente oficial. Jimin es el solista de K-pop que más tiempo ha pasado en los Hot 100, superando a Gangnam Style. Tuvo que pasar más de una década para hacer esta tremenda hazaña y ahora Jimin iguala en cantidad de semanas a Dynamite. Las fans de Jimin en Estados Unidos y Puerto Rico, por favor, poner el triple de esfuerzo para el stream y compra de Q. Si Jimin pasa su semana 33, seguiría haciendo historia pero ahora como el único artista asiático en permanecer más tiempo en los Hot 100. Regalemos ese record a nuestro querido Jimin. Los artistas, a los que Jungkook compartió sus canciones en Instagram, ganaron entre 30.000 y 180.000 nuevos oyentes mensuales en Spotify. Jungkook muy noble de su parte dando visibilidad a algunos artistas con tremendo talento. Jungkook superó los 8 billones de reproducciones en Spotify, con solo 18 canciones en su discografía. ¡Felicitaciones, Jungkook! En las listas Billboard, Seven en el Global 200 se ubicó en el puesto 131, y en los Billboard excluyendo a Estados Unidos, se posicionó en el número 77. Así Jungkook sigue siendo el primer solista asiático en pasar 85 semanas en ambas listas Billboard. ¡Felicitaciones, Jungkook! Seven en Spotify Global se encuentra en el número 97. Sigamos escuchando Seven para que Jungkook continúe haciendo historia. Hay una meta que cumplir, 3D, al billón de reproducciones. Vota por Jimin en los Shining Awards, como el artista más popular de K-pop 2025. Puedes votar hasta el 31 de marzo. Vota Jimin y Jungkook en los AICAN en la categoría Rostro del K-pop. El premio es una donación en nombre del artista ganador. Vota por Jimin y Jungkook en los Choa Idol. El regreso de ¿Qué ídolo te emociona más después de su baja militar en la primera mitad de 2025? El premio es un anuncio en la estación de Apgujeon. Diario Militar Jikook. Menú de día martes. Desayunaron: arroz, sopa de dumplings estilo Nagasaki, salteado de tteokgalbi con verduras, ensalada de espinacas y kimchi blanco. Almorzaron: bibimbap de hierbas silvestres, sopa de miso con col rizada, cerdo cocido al vapor, salsa de camarones fermentados, pasta de soja picante, pepino y chile verde en miso, kimchi y Coca-Cola Zero. Cenaron: arroz, sopa de colza con doenjan, bulgogi picante de cerdo con gochujang, ensalada de rábano y cebollino, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana, -1 grado Celsius bajo cero, mayormente despejado. En la tarde, 10 grados Celsius, mayormente despejado. Tarde-noche, 16 grados Celsius, mayormente despejado. ¿Sabías que?
Las exvecinas están denunciando por derechos de autor las publicaciones con videos de Jikook, la nueva estrategia de las desesperadas para seguir mintiéndose. ¿Pensarán que bajando esas publicaciones van a cambiar la realidad? La desesperación en la que están esa gente ya es otro nivel, tanto así que están haciendo publicaciones con supuestas diferencias entre cómo se comporta Jungkook con Jimin y Tae, obviamente todas falsas y sacadas de contexto. Acá una vez más demuestra que el pilar fundamental de ese chip es Jimin, viven hablando de él, mintiendo y comparando comportamientos inexistentes. Con ese hecho, nos damos cuenta que Taekook nunca existió, no puede valerse por sí mismo. Si los relatos de las desesperadas es lo mismo que hace años atrás, la relación Taekook no evoluciona. ¿Saben por qué? Porque ellos no son pareja. Ellas han pasado años con la misma narrativa haciendo calzar la realidad, alterándola o manipulándola. Siempre Jungkook es el obligado y Tae víctima de la empresa porque sufre por el fanservice Jikook. Cuando hay indicios de una relación, se ve su evolución, y eso lo hemos visto entre Jimin y Jungkook a través de los años. Jikook no necesita a terceros para validar su relación, siempre son ellos dos en las múltiples formas posibles. Ahora ya lo sabes. Cuando decimos que Jimin y Jungkook siempre eligen estar juntos, no es mentira. Jungkook estaba a punto de irse cuando finalizaron el concierto y vio a Jimin, que le estaban tomando fotos. Y decidió unirse él también y así fue como tomaron una de las fotos con una de las vibras más power de Jikook juntos. En la fiesta de Hobby, pudimos ver a Jikook juntos en lo oscurito y también cuando una persona filmaba e hizo un paneo, pudimos ver a Jikook conversando y Jungkook con la mano en la espalda de Jimin. En la fiesta de escucha de Golden, se sentaron juntos, según varios testimonios. Cuando Lee Jae-yoon pasó un día con BTS y pudimos ver a Jikook siempre juntos detrás de cámara. Jimin tirándose en los brazos de Jungkook, lo debe hacer con frecuencia porque Jungkook lo recibió como si nada y después no lo quería bajar, y Lee Jae-yoon nervioso se puso. Acá caminando mientras Jimin agarrando la camisa a Jungkook, ambos cantaban la canción Anyone de Justin Bieber, Tú eres la única que voy a amar. Jimin y Jungkook siempre han decidido estar juntos, y no le tienen que demostrar nada a nadie. Día 91. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.